Hola, hola a todos, muy bienvenidos. Quiero contarles que mi nombre es Daniela Verónica Mansur, soy licenciada en Psicología, psicóloga forense, trabajo en el Poder Judicial de Santiago del Estero en el Gabinete de Psicólogos Forenses y también soy miembro actual de la Honorable Comisión Directiva de la Sociedad de Trastornos de la Personalidad y Psicopatías. En esta oportunidad quiero contarles que voy a presentarles a la doctora Ximena Ordóñez Santa Cruz. Ella es oriunda de Colombia, que en esta oportunidad nos va a presentar el tema que se denomina Psicopatía, una mirada al conflicto armado de Colombia. En estas sextas jornadas de la SADPE, cuyo lema que nos acompaña este año y que nos convoca es las comorbilidades y dimensiones clínicas en los trastornos de la personalidad, quiero contarles que la doctora Ximena Ordóñez Santa Cruz es médica especialista en psiquiatría, magíster en neurociencias e integrante del Comité Científico Internacional de la Sociedad Argentina de los Trastornos Mentales y Psicopatías. Entonces los dejo con ella. Sé que va a ser una excelente ponencia, así que muchas gracias y nuevamente bienvenidos. Bueno, buenas noches a todos. Agradezco la invitación del doctor Guillermo Gemar, mi profesor y un gran amigo querido, que me ha generado esta motivación por esta rama particular de la psiquiatría que tiene que ver con el concepto y el desarrollo de fenómenos psicopatológicos. Entonces, he querido hacer el planteamiento de mi tema desde algunas inquietudes y charlas que han surgido con algunos amigos académicos de diferentes disciplinas, como abogados, psicólogos, teólogos, arqueólogos, donde en un análisis un poco más profundo de un fenómeno puntual ocurrido en un momento histórico de Colombia, en uno de los periodos más violentos de nuestro país, nos planteamos vacíos científicos, algunas críticas hacia el Estado, hacia las fuerzas militares, hacia lo que implican básicamente los grupos que conforman las víctimas, los victimarios, una población indiferente ante este diario de vivir de violencia. Entonces, básicamente voy a plantear el concepto desde psicopatía a lo largo de una mirada histórica en el conflicto armado de Colombia. Para esto tenemos básicamente 5 periodos dentro de la historia colombiana que inician en el periodo indígena hacia el año 1499 después de Cristo, la conquista con una duración de 50 años, seguido por la época colonial con 3 siglos en Colombia, el periodo de independencia y posteriormente como último periodo el periodo republicano, con la caracterizada creación de un Estado soberano y las subsiguientes varias guerras civiles. Pues la guerra ha sido una constante histórica de la vida nacional. Nuestro país se ha debatido entre distintas guerras civiles desde el siglo XIX hasta la violencia de partidos, guerrilla, narcotráfico y organizaciones criminales en los siglos XX y XXI. Básicamente se plantean en el Centro Nacional de Memoria Histórica 3 periodos correspondidos a lo que se enmarcaran los momentos de mayor crisis en la guerra. Inicialmente, la violencia originado por los partidos políticos. Tras la independencia de Colombia, nacen básicamente 2 corrientes políticas. La en una es en la que Simón Bolívar pretende continuar con la independencia de países aledaños en la independencia de los mismos, requiriendo de un financiamiento para continuar la guerra. ¿Sí? Financiamientos propios de nuestro país para continuar la libertad de países aledaños. Y está un segundo partido, que es el de Francisco de Paula Santander, donde pretende hacer ya una centralización de ideales políticos, económicos, sociales y centralizar todas las fuerzas en nuestro país.
¿sí? De aquí nacen dos partidos diferentes. El partido de conservadores de la misma corriente de Simón Bolívar y el partido de los liberales de Francisco de Paula Santander. Aquí se inician una serie de confrontamientos frente a ideales políticos diferentes, con un auge entre 1946 y 1948 en el Frente Nacional para alternarse el poder en el país. Entre 1958 y 1982 se pasa ya de una violencia de estos dos partidos a la creación de grupos armados de la ley como guerrillas, surgimiento de grupos paramilitares y organizaciones criminales que ya se dedican a un fin económico, en este caso el narcotráfico. La etapa más álgida del conflicto se da entre 1996 y 2005, donde recrudeció el enfrentamiento entre la guerrilla, los paramilitares y el Estado. Acá entonces la guerra bipartidista entre conservadores y liberales, con la propagación y la creación de grupos armados que han sido consentidos desde sus órganos directivos, ¿sí? Para iniciar un enfrentamiento militar frente al nacimiento de partidos políticos y conceptos oposicionistas entre ellos. Entonces, las autodefensas campesinas originaron inicialmente a la guerrilla como un producto del conflicto de los dos partidos, del Frente Nacional y ya con influencia de la Guerra Fría, de las revoluciones china y la cubana. Este surgimiento aparece inicialmente frente al problema delincuencial del país, la lucha de las clases populares, la resistencia a un conflicto agrario y la desigualdad política y económica que se experimentaba en este momento. Algunos de los movimientos guerrilleros nacen en 1962, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, 1965, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, 1967, el Ejército Popular de Liberación, 1974, el Quintín Lamé y 1975, el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Entonces, frente a un descontento inicial de la política agraria y los problemas económicos sociales, dan lugar al desarrollo de actividades ilícitas como el narcotráfico, generando una gran corrupción y propiciando lo que hoy conocemos la cultura de la ilegalidad. Acá haciendo un paréntesis, frente a una foto real con mujeres guerrilleras y una niña portando un armamento militar. ¿Sí? Entonces, tenemos por parte de la UNICEF unas cifras bastante alarmadas donde aproximadamente 300.000 niños están siendo reclutados y usados en estos grupos armados en más de 30 países. Cifras bastante alarmantes. Entonces, en la década del 70 aparecen las autodefensas. En la década de los 90 hay un periodo de importante recrudecimiento de esta acción paramilitar. ¿Qué es lo que pasa? Que al tener importantes recursos hay un gran financiamiento en influencia de instituciones del Estado y en la clase política, de las que el país aún no ha salido, donde nacen los conceptos de narcopolítica y parapolítica. El conflicto dura aproximadamente 40 años debido a la protesta social frente a la pobreza y al desempleo, a una repartición inequitativa de la tierra y a la baja participación en el poder de grupos políticos diferentes a los tradicionales. Entonces surge una violencia que acoge el delito como un negocio bastante rentable, propio de organizaciones criminales que se alían con guerrilleros, paramilitares, incluso el Estado, siendo una fuente de actividad económica. Ahora bien, más allá del fin económico, analizamos el número de víctimas del conflicto armado en estos hechos que se registraron diariamente en las siguientes cifras.
Abandono, despojo forzado de tierras, 7.013 víctimas. Actos terroristas, 95.312. Delitos contra la libertad y la integridad sexual, 25.704. Desaparición forzada, 170.160. Entre otros, desplazamiento, homicidio, lesiones personales físicas, psicológicas, minas antipersonas, secuestro, tortura, vinculación de niños y niñas adolescentes. Entonces podemos ver cifras bastante alarmantes durante este periodo. Digamos que estas eran imágenes de un diario vivir, de las noticias del día a día en esos periodos de conflicto armado entre enfrentamientos de los grupos militares, del ejército a la Policía Nacional, con los grupos armados, conflictos entre los mismos, desplazamientos, bueno. Los sucesos violentos ocurridos se presentan algunos móviles criminales en estos procesos penales. Estas son algunas imágenes de personas que sufren desplazamiento. Entonces, las condenas se dan por los siguientes delitos: desaparición forzada, genocidio, apología del genocidio y tortura como crímenes de lesa humanidad. Homicidio agravado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas. Considerando que la máxima condena dentro del Código Penal colombiano es de 36 a 45 años. Ahora, dentro del sinfín de motivaciones de los actos delictivos, encontramos conflicto entre los grupos armados con motivaciones de odio, pelea por territorios donde se desarrollan actividades de narcotráfico, sicariato, extorsiones con un fin económico, despojo de tierras para estos cultivos y por órdenes estatales en los falsos positivos. Los falsos positivos es el nombre con el que la prensa denomina al involucramiento principal de miembros del Ejército Nacional en el asesinato de civiles no beligerantes, haciéndolos pasar como bajas en un combate en el marcado conflicto armado de Colombia. ¿Sí? Este ha sido uno de los mayores dolores que generan hoy en día un pasado muy oscuro por parte del Estado y de lo que trascendió en la cultura, en las familias, en el significado de la guerra, que va más allá de los asesinatos propios generados por los grupos al margen de la ley. Sin embargo, acá entra en conflicto o entran como principales precursores el Estado. Acá tengo algunos fragmentos de la judicialización de miembros de grupos armados, donde básicamente se exponen algunas situaciones con algunos móviles que se exponen un poco más detalladamente a continuación. Y lo que más me interesa, la tortura requerida o ejecutada durante estos actos de secuestro. Acá, por ejemplo, los comandantes alias Rey y alias B, junto con otros comandantes del grupo delincuencial denominado Los Rastrojos, se reúnen para decidir que una persona X era peligrosa para el grupo porque al parecer tenía comunicación con el grupo armado opuesto. Entonces, alias G, el comandante de los rastrojos, junto a sus escoltas, secuestran a la víctima, lo someten a la fuerza, lo amarran y lo llevan a una habitación durante después de 5 días, es torturado. Es desmembrado poco a poco en extremidades superiores y herramientas con un machete y posteriormente es ejecutado con arma de fuego. Digamos que esta era una de las constantes que se podían identificar en los cuerpos frente a conflictos entre los grupos paramilitares, la guerrilla, indicaciones o
sometimiento de los grupos frente a mandatos, por ejemplo, de secuestro, de extorsión, de venganzas propios de incluso la comunidad donde hacía este tipo de solicitudes. Acá, por ejemplo, se encuentran ocho cuerpos de personas no identificadas que al parecer pertenecían al ser miembros de las FARC, que la intención de encontrarse, digamos, en el territorio ajeno era el retomar 300 hectáreas de cultivos de coca. ¿Sí? Igualmente habían sido sometidos a la fuerza, amarrados, llevados a habitaciones donde son torturados por varios días, desmembrados y incinerados. Todos fueron decapitados y sus extremidades fueron encontradas en una vereda aledaña. Acá de igual manera, los hermanos J y Y, que eran comerciantes, salen a entrevistarse con alias G, que era uno de los comandantes de los denominados grupos Los Rastrojos. Entonces, una vez la víctima llega al lugar, acude al lugar, lo someten a la fuerza, lo amarran, lo torturan, piden y extorsionan a la familia tras el secuestro de esta persona, igualmente es desmembrado y son ejecutados con armas de fuego. Entonces podemos mirar la significación de la violencia extrema con actos de tortura, con actos bastante cruentos frente a lo que implicaba la sistematización de la captura en lo que ellos consideraban riesgo, venganza, secuestro, un fin económico, al llegar a la muerte, ¿cierto? De las víctimas. Sin embargo, la crudeza de los actos en sí mismos son bastante llamativos. ¿Por qué no un disparo y listo? ¿Sí? ¿Por qué tiene que haber esta crudeza, esta barbarie en cada acto con diferentes móviles que se plantean al menos en estos cortos fragmentos? Y esta era una constante de violencia sufrida en nuestro país, más allá de todos los hechos de violencia y de las víctimas en distintos procesos judiciales que ya revisamos un poco. Entonces, frente a las definiciones que ya conocemos, frente al inicio de una locura sin delirio, la deprivación moral, introduciendo el término principios activos y morales, de donde la mente se ha pervertido ya, términos más biológicamente y fenotípicamente caracteriológicos, como en el caso del hombroso, la evolución bastante considerable del concepto de Koch frente al que no se considerase una enfermedad, sino ya un desarrollo anómalo del carácter, y en el concepto de Kraepelin, utilizando la actual definición de personalidad psicopática que hoy en día conocemos. Acá un término bastante importante en 1914, donde el término sociópata al comportamiento antisocial interfiere en una conducta inmoral que no todas las veces surge de rasgos relacionados con el carácter, sino que es efecto de las fuerzas sociales las que dificultan la adaptación de comportamientos aceptables. Y yo me pregunto, ¿será que este concepto planteado en 1914, que hoy se sostiene hoy en día, es suficiente para describir todos estos actos descritos y todos estos vejámenes y violencia incurrida en nuestro país? Bueno, acá cliqué con un planteamiento importante frente al coeficiente intelectual de estas personalidades que no solo se ubicasen en instituciones penitenciarias, sino también en posiciones sociales respetadas. Y Herr, con una evolución del concepto anterior, donde las personas psicópatas utilizan la manipulación, el engaño, la intimidación y la violencia para dañar a otros y satisfacer sus propias necesidades,
careciendo de conciencia, sin remordimiento. Por supuesto, los criterios diagnósticos de DSM, donde todos estos actos de violencia incurren en el incumplimiento de la norma, engaño, patrones de impulsividad, irritabilidad, agresividad, irresponsabilidad, ausencia total de remordimiento, ¿cierto? Podríamos decir que todos se enmarcan dentro de los criterios del concepto de trastorno de personalidad antisocial en el DSM. Ahora, el debate que yo me planteo y que han sido algunos de los interrogantes que han nacido de diferentes disciplinas para generar una nueva conciencia o una nueva línea de investigación y abarcar un concepto multidisciplinario, ¿sí? O un criterio más dimensional. Entonces, inicialmente, los criterios descritos, incluso los diferentes conceptos históricos, no parecen ser suficientes para una definición clínica, ¿sí? Acá hay una racionalización superficial dentro de un máximo de violencia que se ha justificado en diferentes momentos históricos mundiales y que con la trayectoria de hoy en día, con la historia, con la evolución de la ciencia, la disposición de neuroimágenes, una mayor integralidad interdisciplinaria, podríamos generar una nueva definición del mismo, ¿cierto? Es importante estudiar pues dentro de las poblaciones involucradas, como por ejemplo la repercusión y el impacto social post-conflicto en las víctimas, así como aquellos fenómenos sociales y la normalización frente a crímenes masivos que se generaban en la población general, más allá de las noticias mediáticas y del sensacionalismo. Se generó un fenómeno social donde todos teníamos esta constante en las noticias día a día cargadas de imágenes, de información, de tortura, de crímenes de lesa humanidad, donde habíamos llegado a una normalización de las noticias, ¿sí? Era una constante vivir y nadie se alarmaba ante un nuevo caso de. Entonces, desde ahí también hay fenómenos sociales importantes que hoy en posconflicto podríamos estudiar. Y por supuesto, investigación de los detonantes en la vida misma de los victimarios. Entonces, hay varias críticas que podemos plantearnos hoy en día. Por ejemplo, desde teorías como la de Zaffaroni o la de Thomas Hobbes, cuando ellos implementan que frente al desbordamiento del poder del Estado por los gobernantes, en el que se desprende un conflicto bélico en el poder represivo del Estado colombiano de manera extrajudicial, empiezan a adelantar masacres con la participación de miembros activos de las Fuerzas Armadas, convirtiendo masacres y el concepto que habíamos repasado antes de los falsos positivos en un referente de impunidad y totalmente violatorio a todo tipo de derechos humanos. Una importante crítica al Estado colombiano desde ese punto. Ahora, desde la conceptualización clínica, pienso que la evolución conceptual desde la inmoralidad, la transgresión a la norma, la cosificación de un otro, determinantes biológicos, experiencias temprano, incluso los criterios de DSM, parecen insuficientes o no lo suficientemente precisos para la magnitud del concepto, requiriendo de integralidad multidisciplinaria para una mayor aproximación conceptual. Entonces, el planteamiento que hoy me propongo es frente al crear futuras líneas de investigación dentro de equipos multidisciplinarios para alcanzar una mayor dimensión e integración del concepto de lo que hoy significa psicopatía.
¿cierto? Trascendiendo más allá de un momento histórico, de un fenómeno político, de una participación política o económica o un fenómeno social dentro de un país donde puedan enmascararse y donde puedan presentarse esta definición de concepto. Yo mm, pienso en esta situación y considero que se llevaron a cabo muchísimos actos barbáricos con extrema crueldad que incluso llegaba a ser totalmente innecesaria, que la violencia era extrema y de algún punto justificada dentro de ideales políticos e incluso económicos en guerras de poder, donde se involucró el Estado, los grupos armados, la población civil, bueno, etcétera. Sin embargo, y aquí una hipótesis para generar nuevas líneas interdisciplinarias en la creación de un concepto mucho más integral. Muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención. Ese es mi planteamiento. Así que espero tengan una buena noche, que haya sido provechoso y un saludo a mi gran amigo y profesor y maestro, el doctor Guillermo Gemma. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Vladimir Ramírez, soy representante legal y fundador de la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística y rector general de la Academia de Altos Estudios Jurídicos, Forenses y Criminológicos, Universidad Mexicana. Pues bien, el día de hoy para mí es un placer presentarles al doctor Jesús Vaca Cortés, quien dará en la sexta jornada internacionales de la SATPE el siguiente tema: comorbilidades y dimensiones clínicas en los trastornos de la personalidad, es decir, el modelo hexadimensional de la violencia. Bien, me gustaría también comentarles un poco de la trayectoria del doctor Jesús Vaca Cortés. El doctor Jesús Vaca Cortés es doctor en Filosofía y Ciencias Humanas, maestro en Ciencias con énfasis en Psicología Social, especialista en Psicología Forense y Jurídica, en Perfilación Criminal, Victimología, Prevención Social del Delito, director del Instituto de Investigaciones Sociales Aplicadas en el Claustro Universitario de Chihuahua. También es creador del modelo multifactorial para la resolución de delitos recurrentes MORDER y de un algoritmo para la investigación delictiva. Bien, también él es el director de la especialidad, de la alta especialidad de la Academia de Altos Estudios Jurídicos y Forenses de Perfilación Criminal y es el director del área de perfilación criminal de la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística. Bien, muchas gracias y que disfruten su... Hola, muy buenas tardes, o días, o dependiendo del horario y momento en que estén viendo esta exposición. Quiero agradecer desde luego al doctor Guillermo Gemar por la invitación y a la Sociedad Argentina de Trastornos de Personalidad y Psicopatía. Como he comentado, mi nombre es Jesús Vaca Cortés y el día de hoy voy a hablar sobre el desarrollo de un modelo, el cual llamo modelo hexadimensional de la violencia o para la comprensión de las violencias. Este conversatorio me llevará más o menos 40 minutos y ese es el resumen de un libro de 270 páginas, 250 páginas que, bueno, ahora lo intentaré resumir al menos en estos 40 minutos de charla con ustedes. Esta es una reseña curricular. Mi formación está dada en las ciencias sociales, las ciencias humanas y sobre todo en las ciencias forenses, criminología, victimología, perfilación criminal. He escrito algunos libros,
Pueden ver 4 de los títulos en la parte de abajo. Aquí hay algunas portadas de dichos textos. Asesinos seriales en México prehispánico, La máscara del asesino. También he sido invitado para escribir capítulos de libros. Aquí hay algunos de dichos capítulos. Está la portada del libro y el capítulo redactado. Aquí hay otros más. Más recientemente, aparte de Ciencia, Filosofía y Violencia, he colaborado en este libro que se llama Indagaciones en torno al populismo penal en México, y también he trabajado también este libro, me acaba de llegar, se llama Cartas a jóvenes estudiantes de criminología, y también participé en un par de capítulos para este libro que se llama Violencias cotidianas, modelo para su prevención. Y este libro tenemos o hay existencia física del libro, y también tiene descarga a través de un código QR que dejaré al final de mi presentación, y donde también en uno de los capítulos de este libro se incluye parte de la explicación del modelo hexadimensional. Bien, pues el tiempo apremia y inicio. Hay que entender que con demasiada frecuencia en las ciencias humanas a veces se pretenden explicaciones desde un solo factor o a través de una causa principal, variable o una variable, ¿no? Ser hijo de madre soltera, fracaso escolar, la cuestión del medio ambiente, ser mujer o ser migrante, ver poca, mucha o nada televisión, etcétera. Y se emplean como causas o chivos expiatorios, ¿no? Para pretender explicarlo todo. En esta propuesta que yo hago, incluyo 6 variables o factores que considero están presentes en la mayoría de los procesos violentos. Lo que voy a hacer aquí es hacer un resumen de cada una de estas 6 categorías, exponerlas de manera breve, al final dar una definición y también presentar lo que yo llamo las variables opuestas o antagónicas ante la categoría que esté describiendo. Estas son las 6. Al centro está la violencia, y luego está la envidia, desconfianza, prestigio o búsqueda de prestigio, individualismo, codicia e ideología patriarcal. Aquí hay otro modelo. A ver, permítanme. No sé por qué dice detener grabación. Bueno. Estaba explicando estas variables. Empezamos con la envidia, también definida como la tristeza por el bien ajeno. Envidiar y ser envidiado es inevitable, pero no incontrolable. Quien envidia debe saber que las personas a las que envidia son tan incompletas como él. Un proyecto en marcha, sin excepciones. Devorando el amargo pan de los vencidos, urde estrategias para derribar al otro. Al hacer conciencia de su condición surgen resentimiento, violencia y odio. Quiero describir que en el libro Ciencia, Filosofía y Violencia lo que yo hago es cada una de estas categorías, analizarlas desde el punto de vista de la filosofía, o más bien desde perspectivas de algunos filósofos y filósofas,
después un abordaje desde las ciencias sociales y humanas y al final un diálogo integrador entre filosofía y ciencia sobre este modelo propuesto. Desde luego que la envidia no camina sola, le acompañan otras connotaciones morales negativas, tristeza, maldad, frustración, hipocresía. Esto sumado a la necesidad real o sentida de destruir al envidiado, un factor que en ciencias sociales se conoce como cainismo. Para ello hago una aportación bíblica cultural. Abel, pastor de ovejas, Caín, labrador. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación. Por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Sabemos cómo terminó la historia. Resumiendo, la envidia es mirar con malos ojos. La envidia entra por los ojos, el mismo concepto, un video dentro de los ojos o hacia dentro de los ojos y se vincula con sentimientos de inferioridad, injusticia, mala voluntad, una mezcla de placer y dolor, gozar con la desgracia ajena, que nace en las primeras etapas de la infancia y es resultado de la comparación que surge de toda interacción social. La clave no es el deseo de obtener algo en concreto, sino lo insoportable de no tenerlo. Quien envidia se aflige por la prosperidad de otros, es una indignación por el anhelo de que la persona que la posee, o que posee prosperidad, por ejemplo, pues la pierda o se vea perjudicada. Su objeto es el objeto deseado, principalmente fama, prestigio, del cual hablaremos más adelante, o dinero. Y esto va acompañado por maldad, tristeza, frustración, hipocresía, sumadas a la necesidad real o sentida de destruir al envidiado. ¿Cuáles son los factores antagonistas? Misericordia, dignidad, conciencia de incompletitud y finitud, solidaridad, generosidad, fraternidad, filantropía, conmiseración, altruismo, compasión y empatía. Desconfianza. Bueno, esto también, la desconfianza junto a la envidia, el amor, la ira, la compasión, pues ha sido analizado por diferentes pensadoras y pensadores como otro de los reflejos de la naturaleza humana. Pongo abajo algunos de los autores. El sociólogo George Simmel decía que la sociedad se desintegraría en caso de vivir en un estado crónico de desconfianza y que nuestra existencia moderna se fundamenta de manera importante al creer en los demás desde las actividades económicas hasta el avance de las ciencias. En ese sentido, uno de los grandes filósofos de la ciencia, Karl Popper, escribe: me siento inclinado a pensar que la investigación científica es imposible sin fe en algunas ideas de una índole puramente especulativa y a veces sumamente brumosas. Fe desprovista enteramente de garantías desde el punto de vista de la ciencia y que, en esta medida, es metafísica. Quien desconfía asume motivos negativos por parte de los otros, asume que su mejor defensa es el ataque, le mueven temor, hipervigilancia, y para ello todas las personas desconocidas son amenazas potenciales. Alimenta la inseguridad mediante la cual no se puede fundar ni fundamentar actividades prácticas, obstruye el comportamiento cooperativo, la coherencia, la honestidad, la amistad o el amor. Es una expectativa de valencia negativa que eventualmente evita daños, pero en sí misma a los sujetos y les lleva ante un radical individualismo que también analizaremos más adelante. La desconfianza, en resumen, es no creer en los demás ni en sus productos, recelar de algo o de alguien, en sí misma a los sujetos y les lleva
o les conduce hacia un individualismo radical. Déjenme reviso nuevamente la página de Meet. Espero que todo vaya marchando bien. El siguiente factor, antagónicos, son la cooperación, la coherencia, la concordia, la honestidad, la amistad, la armonía y el amor. Sigue la codicia. Recuerden que son 6. Empiezo con una frase de Adela Cortina que viene en su libro Ética Pública y Sociedad. Ella escribe: hasta un pueblo de demonios, seres sin ninguna sensibilidad moral, se daría cuenta que es racional sacrificar algunos deseos con tal de conseguir construcciones estables a largo plazo. También desde el punto de vista de las neurociencias, se ha encontrado que, por ejemplo, neuropéptidos como la arginina vasopresina o la oxitocina evolutivamente han desempeñado papeles claves en comportamientos sociales complejos como la extinción del miedo, el apego, la ansiedad, la búsqueda de reconocimiento o la codicia. Parece entonces que la codicia casi siempre desemboca en fraude, falsificación o corrupción, con derivaciones como envidia, avaricia, mezquindad y la sordidez en las personas. Obviamente la complejidad económica es demasiado grande como para que se le pueda asignar solamente o derivarse bajo el principio de la codicia. Estas cualidades no son adecuadas para fomentar el convivir civilizado, solidario y fraternal que planetariamente se requiere. Dice Barba: si queremos enfrentar los grandes problemas globales que nos agobian, debemos terminar con esta codicia desenfrenada, pues de otra manera puede ser el comienzo de la caída de todas las civilizaciones humanas. Resumiendo, pasar sobre los demás, deseo vehemente de riquezas, principalmente de bienes materiales, que incapacita para disminuir el placer de obtener más dinero, para percibir riesgos o para ver las necesidades de otras personas. Factores antagonistas: sororidad, bondad, altruismo, empatía, fraternidad y convivencia civilizada. Siguiente variable, la estructura patriarcal. Ahora empiezo con una frase de Gonzalo Portocarrero en el libro Las sinrazones de la violencia. Una crítica al machismo tiene que partir de identificar sus sinrazones, demostrar lo infundado y arbitrario de su descripción de la realidad, de señalar su papel de legitimación, de la dominación y el abuso. En efecto, el machismo supone que la violencia es innata y que la vida es una jungla donde la capacidad de imponerse mediante la fuerza es la virtud suprema de la que depende tanto el valor de la persona como la posibilidad de realizar sus deseos y lograr su bienestar. Siguiendo a Lina Torres Rivera, la institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y los niños, niñas, implica que los varones tienen el control de todas las instituciones importantes de la sociedad y que se priva a las mujeres para acceder a él, aunque ello no implica que las mujeres no tengan ningún tipo de poder, derecho, recursos o influencias. La mayor parte de los delitos y violencias en todas las sociedades son perpetradas por hombres. Lo dice alguien que la mayoría de ustedes deben conocer bien, Rita Segato, mientras que los efectuados por mujeres son, aún hoy, y a pesar del aumento de la criminalidad femenina y de la población carcelaria femenina, numéricamente menores, o escribe ella, numéricamente irrelevantes. Si pasamos revista a tipologías de violencias, desde el divorcio, delincuencia organizada o desorganizada, la guerra, de un lado a otro, de arriba hacia abajo, se observa una transversalidad de estructuras patriarcales con su mandato de poder.
Esto obliga a repensar soluciones y a reencaminar las políticas de pacificación hacia la esfera de la intimidad. En resumen, son relaciones entre posiciones jerárquicamente ordenadas, modelando imágenes y la construcción de lo que es o debe ser un hombre y de lo que es o debe ser una mujer, presentando a los géneros como condenados a reproducir los papeles previstos para ellos en una ficción dominante. Factores antagonistas, conductas de cuidado, cooperación, tolerancia, esto que se llama nuevas masculinidades, y la normalización de la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres. Pasemos ahora al individualismo. Esta frase de Brunetière, el culto del individuo. El individualismo es la enfermedad de la época. Cada uno de nosotros solo confía en sí mismo. Se coloca a sí mismo como juez supremo de todo y no permite que su opinión sea discutida. Cuando el individualismo alcanza tal grado de autocomplacencia, no puede esperarse sino anarquía. Esto es, el individualismo es uno de los principales correlatos que ha propiciado algunas de las particularidades de las llamadas sociedades modernas, sociedades líquidas o sociedades avanzadas. Sus consecuencias no han sido homogéneas ni lineales, sino que han variado dependiendo de los contextos temporal y sociocultural en los que se manifiestan. La sacralización de contextos discriminatorios da lugar a errores de conducta, homicidios, suicidios que van en ascenso cuantitativo, que postulan un egoísmo extremo a través del individualismo, buscar el éxito o la felicidad sin preocuparse por los demás, y además también otros efectos son marginación, racismo, xenofobia, clasismo y hasta terrorismo. Es una expresión expandida globalmente, una vulgarización del individualismo radical. Aquí la trampa psicológica consiste en alucinar que toda elevación del nivel de vida o que todo éxito personal no solo es natural, sino debido exclusivamente al mérito del esfuerzo individual o esto que llaman meritocracia. Déjenme reviso de nueva cuenta la pantalla. Ok. Parece que todo va bien hasta ahora. Otro disparate ideológico estriba en pasar por alto todos los factores estructurales condicionantes de desigualdades, incluso desde antes del nacimiento. Es decir, pertenecer a una minoría étnica, ser mujer, negro, latino, indígena, refugiado, adulto mayor, inmigrante. Una brutal disparidad de oportunidades para el éxito económico y profesional, dado los consolidados mecanismos de prejuicios y de segregación hacia grupos poblacionales y poblaciones vulnerables. Es una promoción del indiferentismo, de la administración del miedo, el populismo penal o mediático, que con el apoyo de algunos deformadores de opinión en los medios monopólicos construyen constantemente estereotipos criminales. Impunidad selectiva, opuesta a la selectividad criminalizante, la deculturación, todos ellos que incapacitan para la solidaridad humana tan necesaria para el control de las violencias contra animales humanos y no humanos, lo cual abre el camino hacia la destrucción intraespecífica. Resumiendo, individualismo, mirar el entorno como un medio hostil y desarrollo de un comportamiento hedonista. Olvidar intereses sociales y colectivos para potencializar los individuales. Egoísmo extremo. Pretende que toda elevación del nivel de vida o el éxito personal no solo es natural, sino debida exclusivamente al mérito del esfuerzo individual. Factores antagonistas, igualdad,
acciones a favor de justicias, como la justicia social, terapéutica, restaurativa o cívica, equidad, resiliencia, piedad ante sufrimientos de animales humanos y no humanos, solidaridad. Prestigio al afán de gloria. Un factor para el entendimiento de las violencias debe buscarse en la inestabilidad de las instituciones y estructuras sociales, cuyo marco tolera o fomenta comportamientos violentos en niveles grupales e individuales. Los caminos, los senderos elegidos para ello por muchas personas no se proclaman dentro de la legalidad. Para tener, sin importar cómo, habrá que transgredir algunas normas sociales, jurídicas, morales y religiosas, junto a estos anhelos de prestigio. La influencia del prestigio varía en ámbitos especiales. Escuchamos, por ejemplo, que la educación tiene menos prestigio que la riqueza, que resulta mejor tener dinero que tener conocimientos, que se vale por lo que se tiene y no por lo que se sabe. Las y los portadores de prestigio están limitados a contextos específicos, donde sus marcadores, signos y símbolos están referidos a condiciones particulares. Por ejemplo, condiciones orgánicas, edad, fuerza, sexo. Psicológicas, inteligencia, memoria, juicio. Sociales, familia, apellidos, grupo de pertenencia, rango, estatus. Símbolos que se mueven a través del tiempo y como se sabe, por ejemplo, en el México antiguo, donde ser anciano era de alto prestigio, al contrario de hoy, donde se evidencia más la juventud como un soporte y como un valor deseado. Así pues, los individuos se clasifican según su prestigio, se estratifican y se les ordena según grados de relativa superioridad o de relativa inferioridad. Incluso las ciencias no quedan exentas de dichas estratificaciones, como resalta la arrogante y pretendida supremacía de las ciencias duras o de las ciencias naturales, se les llama también, sobre las ciencias sociales o las ciencias del espíritu. También en algunas carreras profesionales se da también una disparidad entre las materias relevantes y algunas que se llaman de relleno, ¿no? Dice también Rita Segato que también es cuestión de cuna, de clase, de piel, de sexo o de género. La primera elección de poder y subordinación es el teatro familiar de las relaciones de género, pero como estructura, la relación entre sus posiciones se replica por siempre y se ensaya en las más diversas escenas de un diferencial de poder y valor de que se encuentran presentes. Lo que se obtuvo por conquista está destinado a ser reconquistado diariamente. Lo que se obtuvo por usurpación demandará la violencia como rutina, por más naturalizado que sea su aspecto. En este sistema, siempre a punto de colapsar, donde el poder siempre corre riesgo, no existe posibilidad de reproducción pacífica. Segato, otra vez. Resumen de prestigio: tener y luego ser, aparentar, simular que se tiene lo que no se tiene, sin importar transgredir normas diversas, una jerarquía idealizada, propiedad de las posiciones sociales, inseparable del concepto de poder. Desmesurada demostración de características que ofrecen un estatus ante los otros y las otras, y la búsqueda de este prestigio establece códigos culturales muchas veces construidos mediante el ejercicio de las violencias. Antagonistas: cohesión social, sentido de pertenencia, estabilidad emocional y seguridad y autoestima. Bien, he cerrado la explicación, el resumen de cada uno de los 6 factores y ahora integremos estos factores. Los factores, como los presenté al inicio, yo los sumo a propuestas principalmente de 2 filósofos y un sociólogo, pero más el trabajo de Johan Galtung
y de Slavoj Žižek. Obviamente también cuando hablo de violencia cultural y violencia simbólica, pues retomo los trabajos de Pierre Bourdieu. En este tenor he generado un esquema que es la violencia otra vez al centro. La C, la D y la E hablan de las violencias que Johan Galtung describe en su famoso triángulo de la violencia: violencia estructural, violencia directa y violencia cultural. Fuera del triángulo, en un círculo, estarían factores como patriarcado, individualismo y prestigio, que ya expliqué, y dentro del triángulo estarían la desconfianza, la codicia, la envidia, flanqueados al final, en la esquina del cuadrado negro, fuerza, autoridad, poder y dominio. Al centro, la violencia, el triángulo de Galtung, dentro del mismo las categorías de envidia, codicia y desconfianza. Fuera del triángulo, en un círculo, individualismo, patriarcado y prestigio, y al exterior las categorías de dominio, fuerza, autoridad y poder. Los factores, como indican las flechas, son dinámicos, se modifican, se alternan, prevalecen temporalmente unos sobre otros. Si el triángulo se yergue sobre el vértice de la violencia directa, la imagen obtenida refleja las fuerzas estructurales y culturales de dicha violencia directa o violencia visible. El triángulo inscrito en el círculo vicioso de la fuerza, autoridad, dominio y poder, pero la imagen producida es diferente si sumamos las variables del modelo que ya expliqué, y por ello la visión que refleja y los efectos que produce son diferentes. En el estrato exterior, en color rojo, vemos ritmos que fundamentan una violencia estructural, como ideología patriarcal, individualismo y la búsqueda de prestigio. En la parte superior está la violencia directa, con todo el cúmulo de crueldades perpetradas de forma transhistórica y transcultural contra los demás, contra otras formas de vida, contra nosotros mismos, contra la naturaleza. Se producen así esfuerzos para romper las estructuras del sistema que hacen uso de las violencias y sus diversos enfoques. También de una contraviolencia desarrollada por el sistema con el fin de mantenerse intacto. En el libro de Ciencia, Filosofía y Violencia, yo hago al inicio del texto una analogía entre la violencia. De hecho, el prólogo del libro se llama La hidra de Lerna, la balada del carnero y el gladiador. Propongo la analogía o la metáfora de la violencia o las violencias con el monstruo de Lerna, con este monstruo mitológico de decenas de cabezas que cuando se le combatía y se le cortaba una cabeza, pues se reproducían las cabezas, puesto que solamente una era mortal, una de estas cabezas. Fue uno de los trabajos de Hércules, ¿no? Y creo que a veces cuando no tenemos claro el momento y la definición de violencia que se quiere entender, atender, incluso predecir o pronosticar, pues lo que hacemos es reproducir más violencias, es decir, estamos cortando las cabezas que no son y estamos viendo cómo se multiplican las violencias. Es por eso que digo, ya casi para cerrar mi participación, que para ser sometida la hidra de Lerna primero debe ser entendida. Hace 40 minutos más o menos les dije que les iba a compartir el código QR para poder descargar este libro, donde hay el primer capítulo está relacionado con la exposición que acabo de hacer. Obviamente hay más capítulos, no es el único,
comparto, agradezco de nuevo a mi querido amigo el doctor Gemar y a la Sociedad Argentina de Análisis, Estudio, Investigación sobre Trastornos de Personalidad y Psicopatías. Agradezco mucho sus comentarios. Aquí hay una cosa que no deja ver. Agradezco sus comentarios. Si los quisieran hacer, hay un blog que pueden ustedes revisar donde escribo sobre filosofía, psicología criminológica, criminología, que es jesusbevaca.wordpress.com. Si tuvieran algún comentario, crítica o propuesta, lo pueden hacer a mi correo electrónico o uno de mis correos, que es jvc.vaca@gmail.com. Facebook también, CronosJVC, y Twitter, CronosJVC. Ahora sí, sí, ya está. Bueno, de nuevo, gracias, estamos en contacto. Sigamos aprendiendo en este simposio, sigamos escuchando a las y los colegas, no solo de Argentina, sino de otras latitudes y de otros países. Y pues quedo a sus órdenes. Muchas gracias, colegas, amigos y amigas. Y que tengan un excelente día. Me retiro y antes dejaré de compartir la presentación. Y nos vemos y nos escuchamos prontamente. Muchas gracias. Bye.